Buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar en La Hora con Gregory. Esta noche conversaremos sobre la situación del derecho, del ejercicio del derecho en la República Dominicana, de la aplicación de justicia por parte del Poder Judicial en República Dominicana. Hablaremos de Ministerio Público. Hablaremos de muchos temas con un abogado de renombre, inteligente, un hombre muy práctico en su mundo del derecho y por supuesto aprovecharemos cada minuto de este espacio para escucharle sobre sus criterios que son muy peculiares. Manny Sierra, abogado de la República. Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer para mí una vez más, pero ahora aquí, acompañarte. Las otras veces lo hacíamos desde el otro estudio, no con esta nueva modalidad. Modalidad y modernidad. Moderna, claro. Me parece muy familiar a mí y a ti también, porque los que venimos de hacer radio, correcto, este era más o menos el estilo y sobre todo en la parte de los noticiarios, prácticamente se utilizaba este mismo set, aunque los micrófonos no eran así fijos, sino que eran más movibles, se quitaban, se ponían, pero era más o menos así. Parece más una cabina de radio que un estudio de televisión, este nuevo set. Me parece muy bonito. Gracias, Manny. El elogio vaya para los directivos del canal, para Teleradio América, y verdaderamente ha habido un consenso en la teleaudiencia, en las amistades que miran el programa día por día, y les agrada bastante la ambientación visual que hay. Y cuando se complementa con un invitado que no aburre al televidente, pues entonces la obra está completa. En ese sentido, en tu área, Manny, yo quisiera conocer en este momento, y vamos a mezclarlo con el gobierno nuevo que surgió en 2020. Cada gobierno que surge tiene una relación específica con el mundo jurídico en República Dominicana. Quizás esto no debería incidir, pero aquí incide de una forma u otra. En los últimos años, los últimos 3 años, ¿cómo sientes esa convivencia de la posible influencia que tenga el gobierno con Ministerio Público, con el Poder Judicial, con el respeto a los debidos procesos, aunque se entiende que el Estado Dominicano no tiene que ver nada con eso? En ese sentido, ¿qué puedes mencionar? Bueno, no debía haber cambios, porque el Estado sigue. Y lo que llega, digamos, es un nuevo administrador del Estado, que no debe variar muy profundamente las políticas que el Estado se plantea. Porque de lo contrario, entonces estaríamos en una especie de inseguridad jurídica. Si cada cual que llega a la administración del Estado pretende traer e imponer una nueva modalidad o un nuevo librito, entonces estaríamos en una especie de marchas y contramarchas. Lógicamente, cada gobierno viene con sus formas, ¿no? Con sus modalidades. A mí me parece que ha venido ocurriendo un fenómeno muy extraño, o un fenómeno moderno, por llamarle de alguna forma, en el mundo y muy acentuadamente en América Latina, desde los gobiernos y la justicia. Pero también uno lo ve en Europa. Por ejemplo, uno ve ahora lo que está pasando en España, que es muy, digamos, no tan acentuado, porque allá sí funciona bastante bien, no digamos que en un 100%, porque las cosas nunca serán en un 100%, la institucionalidad. En América Latina... el aspecto, hablas en España en el aspecto jurídico. Sí, correcto. Muy bien. En América Latina ha sido una especie como de experimento, ¿no? De que los gobiernos que han llegado han querido jugar mucho a la politiquería,
utilizando el sistema de justicia y sobre todo utilizando el Ministerio Público. Eso, desde luego, con algunas instituciones que ha tratado de instaurar de alguna forma el sistema americano en América Latina, con la inclusión de una nueva modalidad de un Ministerio Público independiente. Básicamente podemos decir que este fenómeno comienza a practicarse con mayor fortaleza o con mayor pronunciamiento en Brasil, que inician hay un cambio de gobierno y viene entonces desde el gobierno que llega utilizando teóricamente en apariencia un ministerio público independiente. Allá lo hacen a través del juez de la instrucción, que era una figura que nosotros teníamos hasta el 2004, que se arrastraba desde los años 1800 con el Código de Procedimiento Criminal. Aquí el juez de instrucción, que era el que hacía una especie del ministerio público, porque a su vez investigaba y también procesaba a partir del 2004 con el nuevo Código Procesal Penal. Esa es una de las cosas nuevas que trae el código, que se crea entonces el juez de la instrucción, no el juez de instrucción, sino el juez de la instrucción, para asignarle al Ministerio Público la fase previa de la investigación. Se llama la fase preparatoria en la legislación nuestra, y el juez de la instrucción controla todo lo que lleva a cabo el Ministerio Público. Lo de control hay que ponerle un asterisco, porque de repente parecería que es una figura de poca importancia. O sea, el juez de control, que es el juez que se designa a partir de cuando se formaliza la investigación. ¿Cuándo se formaliza la investigación? Desde que el Ministerio Público comienza a pedirle al juez de la instrucción algún tipo de solicitudes que tenga que ver con datos que de alguna forma pudiesen estar coartando la libertad de esa persona. Puede ser la libertad de las comunicaciones, y ya eso es una coartación, aunque no es igual a que la coartación de la movilidad de la persona. Pero como quiera, cuando el juez de la instrucción comienza a facilitarle al Ministerio Público, cuando abre investigaciones, ese tipo de limitaciones en tus comunicaciones o en tu libertad de tránsito, entonces ya ahí se formaliza la investigación. ¿Estos roles de esas figuras jurídicas que mencionas se están cumpliendo a cabalidad acá? Mira, se están cumpliendo. Lo que yo no creo que se estén cumpliendo con el rigor procesal y de garantías conforme a la Constitución, que dicho sea de paso, también tenemos una Constitución del 2010 que ha generado una serie de derechos que no era que no existían, sino que estaban ahí un poco apagados, o que no había de alguna parte un interés de la parte judicial de que se cumpliese eso, y digamos que del propio Ministerio Público, que con la parte del Código Procesal Penal lo obliga a actuar con prudencia y apegado a la ley. No necesariamente porque esté en esos textos se está cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, si uno de los dos no lo cumple, es muy posible que en el curso del proceso otro juez entonces verifique esas violaciones y pueda de alguna forma anular el proceso o beneficiar al que se está cuestionando en ese momento de parte del Ministerio Público. De manera que pudiéramos decir que la justicia en el país va marchando, porque uno no puede decir que tenemos la misma situación de cuando teníamos el Código de Procedimiento Criminal, que tenía también sus cosas buenas, no solamente era malo. Porque uno de los argumentos que se dio
cuando se iba a hacer el cambio de legislación, era que había una enorme población carcelaria. Y resulta que extrañamente ahora tenemos una población comparativamente mayor que la que teníamos aquella vez. Te digo comparativamente mayor porque lógicamente la población ha crecido y es lógico que haya mayor cantidad de gente presa. Sabes que la pasada semana tenía de invitado al director de la Defensoría Pública, el doctor Valentín, y en ese sentido le preguntaba, esa situación tan amplia de esa población carcelaria que hay en República Dominicana, ¿usted se la achaca a situaciones administrativas, cuestiones de recursos o la impartición de justicia? Me gustaría esa pregunta replicarla contigo. En gran medida la irresponsabilidad de los jueces. Wow. Supongo que él también te lo habrá dicho con otras palabras, quizá un poco más diplomática, porque él forma parte del sistema, pero yo creo que un poco de irresponsabilidad de los jueces, que yo se lo decía ya por los años 2007-2008, con 3 o 4 años del Código Procesal Penal ya estar en vigencia, ¿no? Estar en operaciones, de que ellos estaban siendo muy complacientes con el Ministerio Público y con la policía. ¿Por qué? Porque la mayoría de actores del sistema se fueron superando y se quedó atrás la Policía Nacional, que es un órgano importantísimo en la lucha, ¿verdad? En esta parte de justicia penal. Y entonces el sistema de policía se quedó en el Código de Procedimiento Criminal, se quedó en los años 1900 bajo y no pudo avanzar ni prepararse. Entonces, creció los niveles de ruido en la sociedad de que la delincuencia estaba ahogando a la población y entonces comienzan desde los mismos medios de comunicación a solicitar mayores niveles de coartación de libertades. Y lógicamente entonces los jueces, que tienen como una especie de termómetro para ir midiendo las situaciones, tienen también que de alguna forma auxiliar a la población y tienen que buscar algunos niveles de equilibrio. Y en esa tesitura, entonces los jueces comenzaron a hacer, a pesar de que las investigaciones eran precarias, a pesar de que los ministerios públicos no cumplían con lo que mandaba el texto, sin embargo los jueces comenzaron a ayudarlos. Desde luego, violando el propio texto procesal penal que dice que el juez es un interparte, que el juez es un intermedio entre las partes y que solamente está para velar por las garantías. ¿Y por qué no lo ha hecho así el Poder Judicial? Bueno, quizá por las críticas que se comenzaron a establecer desde un ala de la población de que gritaba de que la delincuencia había estado arropando a la ciudadanía y que se trataba de un texto procesal penal que era para favorecer a la delincuencia, cosa que no es verdad. ¿Mediatización de casos? Sí, cosa que no es verdad. No era para favorecer a la delincuencia, porque hay que ubicarse en el papel del que persiguen, porque hasta ese momento él está investido o protegido por el principio de inocencia. Por tanto, no podemos asumirlo como un culpable si todavía no ha ocurrido un juicio de parte de un juez que verifique con las pruebas y con la discusión, con la oralidad del proceso, de que esa persona es o no es culpable. En esa tesitura, yo creo que los jueces, atendiendo a esas críticas desde los medios de comunicación, tuvieron entonces que ir cediendo un poco y echando un poco de lado las garantías y los derechos fundamentales de las personas cuestionadas y de alguna forma entonces para buscar proteger un poco más, entre comillas, a la ciudadanía. Yo digo que entre comillas porque... Pero eso es delicado y peligroso e injusto al mismo tiempo. Sí, así es. Mencionaste los medios de comunicación, pero no mencionaste las redes sociales, que influyen bastante. Las redes aparecen
con gran fuerza, básicamente, a partir de los años 2010 en adelante. Fíjate que todavía en el 2000, 2010, entre 2000 y 2010, había redes sociales. Tú tenías Facebook, pero no estaba como tan a las expectativas, ¿verdad? Y tampoco había en la población esa cantidad de gente que la usara. Y cuando llegamos a hoy día, entonces... No, a hoy día ya... Porque la población carcelaria porcentualmente ha venido creciendo. Sí, ha venido creciendo por lo que te digo. También ha crecido el número de delincuencia. También ha crecido porque aquí no hay estudio de nada. Aquí nadie sociológicamente se ha detenido a estudiar por qué crece la delincuencia. Todos pudiésemos tener una idea. La situación económica, todos apuntamos es lo que más se menciona, la desigualdad social. Pero tú puedes decir, bueno, ¿y por qué las zonas suburbanas han crecido más? ¿Qué pasó en el campo? O sea, debe haber un estudio sociológico para poder determinar esas cosas. La gente del campo vino más a la capital y se congregó en las periferias de la capital. Lógicamente que eso te va a producir a ti una mayor cantidad de ciudadanos sin empleo, viviendo en lugares un poco más inhóspitos, más arrabalizados, y es lógico que te va a producir mayor nivel de delincuencia. Pero eso, digamos que es una observación empírica mía, que no necesariamente tiene que ser así. Pero es lo que más se pudiese parecer a la verdad. Porque tú vas a los campos y los vas a encontrar vacíos. ¿Por qué? Porque los gobiernos se olvidaron de los campesinos. O sea, no hay producción en el campo. No hay ayuda para el campo. Y el campesino, el ser humano, como todos los animales, vamos a ir donde haya mayor posibilidad de sobrevivencia. Entonces, donde hay mayor posibilidad de sobrevivencia. En las grandes zonas urbanizadas. Tú coges, por ejemplo, las estadísticas de criminalidad y te vas a encontrar que son mayor en las mayores capitales de provincia que tienen mayores niveles de economía. Santiago, por ejemplo, comenzó desde los años 2000, 80, 90, porque Santiago tenía mucha zona franca. Es decir, tenía mucho el peso del día a día. Tú tienes la Romana, también ocurre lo mismo. Y eso trae consigo la prostitución, y eso trae consigo la droga, y eso trae consigo el consumo de alcohol, y eso trae consigo, lógicamente, la delincuencia. Sí, entonces, por eso te vas a encontrar que las mayores poblaciones carcelarias están en las capitales, y las cárceles que están en las capitales de provincia que más producen son las que están más repletas. Porque tú posiblemente te vas a la cárcel de Neiva y no va a tener esa mayor cantidad de delincuencia juvenil, sobre todo. Y la parte, Manny Sierra, de esa gran población carcelaria, penitenciaria que existe hoy día, cuando tú miras y analizas el porcentaje de ellos que están en condiciones preventivas, ¿qué sucede ahí? Es lo que te decía. O sea, los jueces, sin mayor rigor y sin verificar de manera cuidadosa si una persona constituye o no, primero un peligro de fuga y luego un peligro para la sociedad, lo envían por el solo hecho de que el Ministerio Público pida prisión preventiva, porque hay que ver también qué está pidiendo el Ministerio Público. Ahí es que tú mencionas el interés del juez de ser complaciente, en cierto modo, con el Ministerio Público y con la policía. Es correcto. Lo de la policía no lo entendí mucho. ¿Cuál es la razón? No, porque recuérdate que la policía es el brazo auxiliar del sistema de justicia. Todos los casos,
por lo menos 90%, comienzan en la policía Ya. o lo levantan los policías. De manera que el cuerpo policial es extremadamente importante, más que cualquiera de las otras agencias armadas del país, en el sistema de justicia. Y ese sistema de justicia nuestro, el cuerpo gerencial, ¿sería el Consejo del Poder Judicial? Bueno, tú tienes la Suprema Corte de Justicia, porque digamos que es una especie... Sí, tú tienes el Consejo, pero tú tienes ahí, luego la Suprema Corte de Justicia, luego las Cortes, luego las primeras instancias, y así sucesivamente. Pero es que no hay como me corriges, por favor, pero es que da la impresión que el juez de primera instancia de la provincia más lejana que tengamos en el país no está ligado directamente a la superioridad del presidente, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia. La parte administrativa y disciplinaria, sí. Sí, claro. Muy bien, claro. Entonces Suprema Corte de Justicia. Sí, claro. Y entonces la Suprema Corte de Justicia habrá planteado, te pregunto, Manisierra, qué hacer con la eficiencia judicial que en República Dominicana miramos que día a día deja una estela de no respuesta correcta. Solamente nos damos cuenta con solo mirar a la población carcelaria. Mira, en los últimos años, el Consejo Nacional de la Magistratura ha conformado, la escogencia de jueces. Y entonces hay una parte de jueces que han venido siendo correspondiente a las matrículas políticas de los partidos. Y se han estado colocando jueces directamente en la cúpula de la Suprema Corte de Justicia. A mi modo de ver, yo creo que eso ha generado un gran desajuste en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque tú traes y haces juez, y también ha ocurrido con el Ministerio Público, a una persona que está, digamos, en el ejercicio del día a día. Mi cabeza no funciona igual que la cabeza de un juez, por muy hábil que uno sea. ¿Por qué? Porque yo pienso en defensa de víctima o en defensa de imputado. El juez tiene que tener la cabeza en el equilibrio de ambas partes y hasta el temple para eso. Entonces, yo creo que la cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia, que ha estado hasta cierto punto siendo politizada, no porque esté asumiendo, digamos, posiciones abiertamente políticas, sino porque a través del Consejo Nacional de la Magistratura se han venido colocando jueces que están vinculados directamente a los partidos políticos y responden en gran medida a esos partidos políticos y a sus dirigencias. No vamos a tapar el sol con un dedo. Eso no significa que uno quiera decir que la gente que asume esos papeles son sinvergüenzas o no. No es lo que estoy diciendo. Pero tampoco deja esto de tener alguna influencia y hasta de tener una especie de desajustes entre los jueces que comienzan como guardia raso, duran 20 años, están en una corte, tienen 30 años, y entonces tú ves que una gente como sacado de la manga de una camisa, como el mago, y llega a la Suprema Corte de Justicia un abogado, como yo, por ejemplo, que tiene una vida de ejercicio diario de 20, 25 años, 30 años, y de la noche a la mañana, por unos asuntos políticos, yo llego a la Suprema Corte de Justicia. Es lógico que eso, entre los jueces que están en las cortes, que tienen 25, 30 años, para llegar ahí, no le va a resultar agradable. Entonces, todos esos detalles, aunque parezcan insignificantes, yo creo que han venido lacerando un poco el sistema de justicia. Y eso, lógicamente, va produciendo también algún nivel de desinterés entre la parte media del sistema de justicia, los jueces. ¿Cuántas cortes tenemos? Tenemos 10 o 15 cortes. Entonces, esos jueces de corte, que hay 15 jueces en cada corte, quieren subir a la Suprema Corte de Justicia. Pero cada vez que hay nuevos ingresos en la Suprema Corte de Justicia, suponte que de 5, 2 o 3 sean políticos, entonces no va a avanzar el ascenso
de los jueces que han venido haciendo carrera. Jueces que son muy buenos, finalmente han tenido que irse de las cortes porque no han tenido la oportunidad ni han tenido el enllavismo político para llegar a general. Eso es como la vida militar, o sea, la institucionalidad. Y entonces, ¿dónde quedan esas evaluaciones públicas, hasta televisadas? Mira, que se esas hacen? evaluaciones públicas, no vamos a ser tontos. Eso es un sainet. Eso es un sainet. Ahí todo el mundo que se va a evaluar, la mayoría que van saben ya que van. Los otros es una especie de legitimarse o legitimar unos para entrar al show y que lo vean, y otros que son un poco de ingenuos. Eso no significa necesariamente que esos escogidos vayan a defender intereses. No, no necesariamente. Por ejemplo, tú tuviste a Jorge Eso Subero. es una pregunta, es una pregunta Tú que te hice. tuviste a Jorge Subero Isa, que llegó así, Sí. y después le respondió a su conciencia en gran medida. Le respondió a lo que él creía en gran medida. Y fíjate que fue una buena Suprema Corte de Justicia. Para mí la mejor de los últimos años. Sin duda alguna. Sin dudas alguna. Eso no significa que no existiese la influencia política, ¿verdad? Porque donde quiera que estemos los seres humanos siempre habrá algo. Pero su conducción fue muy buena. Y si tú dices, bueno, el 90% o el 95% de sus decisiones fueron apegados muy a lo jurídico. Entonces tenemos un buen balance. Ya. Vamos a hacer una pausa, Manny Sierra, para seguir conversando. A propósito, cuando regresemos, toquemos el tema de la escogencia de 5 entre 117. Todo dominicano sabe que me refiero al Tribunal Constitucional. Habrá de escogerse 5 nuevos miembros de 117 que están hasta el día de hoy inscritos. En breve retornamos con el jurista Manny Sierra.